Amados hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, les saludo en esta tarde, deseando que podamos juntos ser bendecidos a través de la palabra y del mensaje que, como bien nos ha dicho nuestro hermano, el Señor mismo ha preparado para cada uno de nosotros. Ya hemos avanzado bastante en lo que es la primera carta del apóstol Pedro a los hermanos que se encontraban expatriados, como lo explicó también, y eso el resumen nuestro hermano Sebastián. Y nos daba a entender de que pese a las tribulaciones, pese a las luchas que constantemente tenemos nosotros los creyentes, nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Y por lo mismo cantamos y terminábamos cantando, porque Él vive. Nosotros también vamos a vivir y vamos a triunfar. Lo que da a entender que estamos escondidos en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Él es nuestro socorro, Él es nuestra roca. Él es todo en la vida de aquel que es hijo de Dios. Por tanto, lejos de Él nada podemos hacer. Bien, vamos a dar inicio con la ayuda del Señor. Vamos a iniciar nuestra lectura en el día de hoy. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, vamos a considerar desde los versículos 13 hasta el 25. Les puedo decir que no vamos a tomarlos todos por cuestión de tiempo, lo más probable. Sin embargo, tenemos la ayuda que está puesta, está proyectada en la pantalla, para que se vayan apoyando junto a los textos bíblicos más otros textos que tengo aquí que no los alcancé a hacer, que se me olvidaron. Les pido por favor vayamos a Primera de Pedro capítulo 1, verso 13. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 hasta el verso 25. Dice la versión 1960, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Veíamos la semana pasada, bien digo, lo que significaba ser sobrio, tener una mente centrada, limpia, dominio propio. Y el texto en la Biblia de las Américas, que es el texto que más se acerca a lo que quiere decir, es: preparen la mente para la acción. Eso quiere decir: ceñid vuestros entendimientos para la acción. Sed sobrios en espíritu, maduros. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Lo que se nos decía, lo que nuestro hermano Sebastián decía al principio, debemos poner toda nuestra esperanza en Cristo, la que se os traerá en Jesucristo, en la revelación de Jesucristo cuando Él venga por nosotros. Verso 14, digamos en esta misma versión por favor: como hijos obedientes. Miren cómo lo trata, le dice hijos obedientes. Y aquí yo creo que hay algunos que son desobedientes. Así que no es para ustedes, es para los obedientes. Es para todos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos vosotros. Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos ser? Santos. ¿En parte de nuestra manera de vivir? No, en toda nuestra manera de vivir. Ya lo vamos a ir desglosando con la ayuda del Señor. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente, la versión 1960 dice, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que da a entender de que en la tierra, aquí donde estamos, nosotros somos peregrinos, pues nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero a esto debemos agregarle que Él nos manda, en el verso 17, por favor hermano, y Él nos manda, nos da la orientación a que debemos conducirnos en temor durante todo el tiempo que dure aquí en la tierra nuestra peregrinación. Verso 18. Sabiendo, teniendo conocimiento, quiere decir,
que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, así como el oro y la plata que hacía mención en los versículos anteriores. El verso 19 dice así: sino que hemos sido redimidos con la sangre preciosa como la de un cordero que está sin mancha, y da la descripción del cordero, sin mancha, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Esto que estaba escondido y fue escondido a los apóstoles, que no le fue revelado a ellos, que no le fue revelado a los profetas, a vosotros, le dice, ha sido revelado. En estos últimos tiempos ha sido revelado a nosotros y por amor a nosotros. Que por medio de Él, del Señor Jesucristo, sois creyentes en Dios. Bien interpretaba nuestro hermano Sebastián cuando decía que al leer la carta de Primera de Pedro, no encontramos nada a nuestro favor. Todo lo hizo el Señor. Nosotros no aportamos nada. Todo fue obra de Dios. Todo fue obra de Él, planificada por Él, ejecutada por Él, y que hoy nosotros gozamos de esos beneficios por pura gracia y por pura misericordia. Ni aun la fe fue nuestra, sino que Dios puso fe en nosotros para que podamos creer la obra que el Señor Jesucristo hizo en favor de nosotros. Y mediante esa fe vino a actuar en nosotros, convenciéndonos a nosotros, el Espíritu Santo, de pecado, justicia y de juicio. Y de esta manera nosotros pudimos confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, y en ese instante dice su palabra que Él nos dio la salvación por gracia, no porque nosotros hayamos tenido mérito alguno en nuestra salvación. Todo fue obra de Dios. Que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza no estén puestas en nada que no sea en Dios. Puesto que la obediencia a la verdad puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Gracias, hermano. Se dio cuenta que mi lengua se estaba pegando. Permiso. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo. Ya no estás en la vida antigua. Pues habéis nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, como era tu padre y tu madre, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y que permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. O anunciada, como dice la versión 1960. Vamos a entrar ahora. Ya conocimos la semana pasada quiénes somos, lo que tenemos en Cristo.
Y se nos dio también a entender por medio de la palabra esta salvación tan gloriosa que hoy entendemos y comprendemos por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como decía nuestro hermano Sebastián, todos estos beneficios que tenemos en Cristo también traen responsabilidades. Y es allí donde ahora apunta el apóstol Pedro a las responsabilidades que tiene usted, hermano, que tiene usted, hermana, como hijo de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Ahora sí avancemos. Sed santos porque yo soy santo, hablando de la santidad. Y esta va a ser nuestro tema. Cuando Dios, hermanos, tiene un encuentro con el pecado, hay dos cosas que hace. O se aleja o lo destruye. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 36. Allí tenemos la historia de los hijos de Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 36. Vamos a darle lectura así, en forma muy rápida. ¿Puede ser la 1960? Perdón. Gracias. Primera de Samuel 2, hermano. 2, no 21, 2. 2. Del 12 al 36, ¿sí? Ahí está. Gracias, hermano. Los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y los hijos de él eran sacerdotes. Pero eran sacerdotes con una característica: impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo se puede explicar que un sacerdote, hijo del sumo sacerdote, no tenga conocimiento de Jehová, de Dios? ¿Lo pueden explicar? Algo pasó. ¿Se le escapó a Elí el hablarle de Dios? ¿Cómo es posible que un sacerdote administre lo santo, lo sagrado, y sea un ignorante en cuanto a quién es Dios? Y dice que de acuerdo a esa ignorancia, estos sacerdotes, los hijos de Elí, eran declarados, la palabra de Dios lo declara, como hombres impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Si gusta puedo avanzar, yo me sé la historia, pero sí, llámale. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, que era donde se cocía la carne. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino carne cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado.
Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que hacían sus hijos con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir junto con su padre. Aquí tenemos, para no seguir por cuestión de tiempo, la historia de los hijos de Elí. Estos jóvenes que no conocían a Dios y que no tenían temor de Dios, menos todavía en cuanto a lo que significaba el presentar sacrificios delante de Dios y la responsabilidad que tenía Elí como sumo sacerdote delante del pueblo, de ofrecer siempre lo mejor para Dios y honrar a Dios en todo. Y sus hijos hacían todo lo contrario. Es decir, Dios lo dejó. Dios dejó a Elí, lo abandonó, a consecuencia de su pecado, de no hablar con sus hijos, de no ser un hombre responsable delante de Dios. Y al ver que sus hijos, como lo acabamos de leer, dormían afuera del templo con las mujeres y abusaban, y todo esto ya era de conocimiento de todo el pueblo. Sin embargo, Elí hacía caso omiso a todo lo que estaba pasando por encubrir a sus hijos. Por lo tanto, hermanos, Dios lo había propuesto en su corazón simplemente que los iba a matar. Elí murió y murieron sus hijos. Con la santidad de Dios no se juega. Dios o se aleja o Dios actúa. Con los hijos de Aarón, aquí tenemos otro ejemplo. En Levítico capítulo 10, verso 1 al 10. Leámoslo, por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, que él nunca le mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Con la santidad de Dios no se juega. O Dios te destruye o Dios se aleja. Y tenemos en el Nuevo Testamento el caso de un matrimonio. De Ananías y Zafira. Estaba en su máximo esplendor la iglesia. Los discípulos estaban trabajando junto a todos los prosélitos de Cristo, y vienen, y muchos dicen la Escritura, que vendían sus propiedades y la entregaban para los pobres, para satisfacer las necesidades de los pobres y del pueblo en general. Sin embargo, no fue Dios el que puso este pensamiento en Ananías, ni tampoco en Zafira. Y dice el relato que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer, y trajeron solo una parte de lo que habían vendido y la puso a los pies de los apóstoles.
y le dijo Pedro, Ananías, el mismo que está escribiendo esta carta, y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, le dice, dejándotela para ti. ¿Acaso no quedaba para ti? ¿No era tuyo? Era tuyo. ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. Y aquí viene la reacción de Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que estaban allí y todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y aquí viene la cosa. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Safira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice, la vuelve a interrogar a ella, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella dijo, sí, en tanto la vendimos. Y Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿A quién creían ellos que estaban engañando? A Pedro. Y convencidos que podían engañar al hombre, tramaron entre sí un acuerdo. Vendamos esta propiedad en tanto, pero dejémonos tanto, y así nos va a quedar plata para nosotros, pero digámosle a ellos que la vendimos en tanto, y de eso vamos a dar. Y el apóstol Pedro le dice, no era tuyo, si acaso querías te lo podías dejar para ti, nadie te estaba obligando, pero por cuanto mentiste, no a nosotros, sino a Dios, al Espíritu Santo, vas a morir. Vas a morir. Y murieron ambos dos. Dios, hermanos, es santo. Y a veces nos cuesta entender lo que es la santidad de Dios. Y Dios por nada va a colocar en duda su santidad. Ni tampoco nosotros vamos a poder doblegar su santidad. Él es santo. Y 3 veces santo. Él no tiene que practicar la santidad. Él es santo. Y en el libro de Éxodo vemos al pueblo de Israel también. Jehová le dice a Moisés, anda, le dice, sube de aquí, tú y el pueblo. Mire, que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia te la daré. Dios, a consecuencia del pecado que habían cometido, de haberse construido un becerro de oro, Dios le dice al pueblo que sacaste, Dios se aleja. Dios se aleja. Sigue. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, el eteo, el fereceo, al heveo, al jebuseo y aún a los feos. A la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo duro de servicio. No sea que en mi furor, en mi santidad, te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia de que ya Dios no estaba con ellos, vistieron de luto. Y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de duración. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré.
quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer contigo. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo, lo sacó del medio del pueblo y lo dejó fuera, lejos del campamento. El tabernáculo era figura de Dios. Ya Dios no estaba en medio del pueblo. Dios le dice: saca el tabernáculo fuera de aquí, lejos. No vaya a hacer cosa que en mi furor, en mi santidad, te castigue y te termine por destruir. El cristiano que entra en la práctica del pecado, entre otras cosas, pierde la llenura del Espíritu Santo, lo que facilita la práctica del pecado en su interior. Verso 13, hermano. Dice así la palabra del Señor. Primera Pedro, sí, ahí estamos. Verso 11, perdón. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales, los cuales batallan contra el alma. Cuando se refiere a los deseos carnales, se está refiriendo a todas esas cosas que a nuestra carne le agradan. Le agradan. Y estas luchas las tenían nuestros hermanos y estas mismas luchas las tenemos nosotros. Nosotros no somos mejores que ellos. Y aún teniendo el conocimiento pleno de lo que es la salvación, de lo que estaba oculto a los ojos de ellos, nosotros a los cuales ha sido revelada la salvación, amado, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Qué estamos haciendo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Cristo. Y dice que nosotros debemos mantener una buena manera de vivir para aquellos que están afuera y que saben lo que somos o lo que profesamos. Usted profesa ser hijo de Dios, debe ser ejemplo de los que están afuera y no lo son. Para que en lo que murmuran de vosotros, en esto dice, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y esto es un ejemplo que nosotros tenemos que lidiar a diario con esto. Porque muchas veces, como decía nuestro hermano, es fácil cantar en la iglesia, es fácil alabar en la iglesia, todo esto es fácil. Pero cuando nos enfrentamos al mundo, somos otras personas. Esto no tiene que ser así. Dice en la Escritura, el apóstol Pedro les dice: hermanos, ustedes tienen que ser ejemplo de los gentiles. Y a la iglesia le llama a ser ejemplo. A los hijos de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, debemos ser ejemplos. Según los versículos que acabamos de leer. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Perdón, estoy perdido yo. Perdón. Pero allá voy. Ustedes tienen que corregirme, porque yo con estos lentes no veo muy bien. Y sin la ayuda de la pantalla, menos todavía. Aquí las letras son grandes. Verso 13. Ya sigamos verso 14, por favor, hermano Gabriel. Muchas gracias. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías,
estando en vuestra ignorancia. ¿Y ahora en Cristo estamos en ignorancia? No. No deberíamos. ¿Podemos decir que ignorábamos como los hijos de Elí? No. No. La ignorancia se basa en no saber, en no conocer, en no estudiar, como alguno me está levantando la Biblia, en no conocer la palabra de Dios, en no orar. Estando en vuestra ignorancia, hacía las cosas conforme a los deseos de tu carne, pero ahora que estás en Cristo, eres una nueva criatura. Por tanto, estas cosas tienes que darlas por superadas. ¿Cuáles cosas? Conformarme a los deseos que el mundo tiene. Y dice, como hijos obedientes. ¿Cómo nos declaramos? Como les llama Pedro a los hermanos, hijos obedientes. ¿Cómo podemos nosotros declararnos delante de este Dios santo? ¿Obedientes o desobedientes? Podríamos decir obedientes y desobedientes. Pero como hijos obedientes, no os conforméis, no des el gusto a los deseos que antes tenías cuando estabas en la ignorancia de Dios. Cuando Dios no regía tu vida. Antes el pecado reinaba en nosotros. Mas ahora Cristo reina en nosotros y el pecado sí está en nosotros, mora en nosotros, pero ya no reina. El que debe reinar es Cristo Jesús, nuestro Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amados, la semana pasada les decía, esto es imperativo, es un verbo que está en otra forma dando la ordenanza a los hijos de Dios cómo deben de ser. Ser santos. No es una alternativa, no es mira voy a ver si que puedes estar, no, tienes que ser santo, esforzarte por ser santo, dejar las cosas que antes amabas y comenzar a entender quién eres en Cristo y los beneficios que tienes en Cristo, entender que tu ciudadanía está en los cielos, no está en la tierra. Solo eso te va a alejar de las pasiones que hay aquí en el mundo. No eres de aquí, eres peregrino, eres extranjero. Por tanto, debes andar y conducirte conforme a aquel que es santo, que es tu Señor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, a nosotros. Volvamos atrás. Al versículo 14, por favor. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en tu ignorancia. Nosotros los creyentes tenemos una gran lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros sabemos que la carne, nuestra carne, se opone al espíritu, se confrontan uno con el otro. ¿Y es posible que la carne le gane al espíritu?
El apóstol Pablo decía, ¿cómo no llego a entender? Cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? Era su lucha constante, la misma lucha que tiene usted, hermano, que tiene usted, hermana. La lucha de su carne contra la voluntad del Espíritu. Se contraponen. ¿Y es posible que la carne le gane al Espíritu? Sí es posible. ¿Y sabe por qué? Porque usted alimenta más su carne que el Espíritu. Esa es la razón. Alimente más su carne y va a ver cómo se revela contra lo espiritual. Alimente más su espíritu y la carne va a ceder. El cristiano, y ahora vamos a desglosar esto, el cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu Santo, lo que facilita la práctica del pecado en su interior. Pierde el gozo del Señor. Pierde la motivación por las cosas del Señor. Pierde su primer amor y comienza a amar más al mundo que a Dios. Esto es así. Pierde el temor a Dios y pierde también el temor al pecado. Pierde la paz de Dios y minimiza su pecado. Cuando damos rienda suelta a nuestros deseos, estamos negando a Dios. Gálatas capítulo 5, verso 17. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y primera de Pedro capítulo 1, donde estamos, verso 3 al 16, que era lo que acabamos de leer. Queda manifiesto que nosotros tenemos esta lucha. Una mente santa. Por tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos, sean sobrios, prudentes, lúcidos, dice Pedro. Primera de Corintios capítulo 11, verso 13. Por favor, si alguien lo encuentra para ir avanzando. 13:11, perdón, hermanos queridos. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Si alguien lo encuentra, por favor, que le dé lectura, hermanos. ¿Nadie lo encontró? Ya, lo voy a leer yo. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sigamos, por favor. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco y en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Verso 11, por favor. Es bonito ser niño, pero Dios no quiere que nos quedemos allí. Quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Como se nos decía, como se nos ha predicado, nosotros como niños deseamos la leche espiritual. Pero no todo el tiempo vamos a ser niños. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de su santidad, entendiendo que ya no somos lo que éramos antes, que no podemos complacer los deseos que teníamos antes. Ahora necesitamos ser alimentados por medio de la palabra, comida sólida de parte de Dios, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Como hijos de Dios debemos abstenernos de ciertas cosas por amor a Dios y también por amor a nuestros hermanos. Teníamos la otra cita. ¿Alguien la anotó, hermano? Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios da dos características: es agradable y es perfecta. Pero nos manda Pablo a decir: no os conforméis a este siglo.
No te conformes a lo que ellos piensan. No pienses como ellos piensan. No actúes como ellos actúan. No te vuelvas como ellos. Volvamos a donde estábamos. Es importante que usemos nuestra mente para la gloria de Dios. En la Biblia, ceñir los lomos es una expresión que se encuentra en varios versículos y que tiene un significado simbólico de preparación, disposición para el servicio de Dios. Esta frase evoca la idea de sujetarse el cinturón. ¿Se acuerdan que lo hablamos también la semana pasada para la guerra? La cual era práctica común en la cultura antigua para asegurar la túnica o la vestimenta y también para brindar apoyo a la espalda y a los órganos internos. Cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hacía Pedro alusión al Antiguo Testamento, cuando todos sabemos que se usaban túnicas y la túnica por ende se arrastraba. Entonces cuando le decían ceñid vuestros lomos, tomaban la túnica, la ajustaban al cinturón, la apretaban y eso hacía que podían correr más fácilmente. A eso se refiere. Y nosotros nos dice que debemos de la misma forma ceñir nuestra mente, prepararla para la acción. Verso 13. Por tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos, sean sobrios, prudentes, lúcidos. Y en 1 de Corintios, capítulo 13, verso 11, parece que lo leímos, ¿sí? Romanos 12:2 también lo leímos. Pasamos al otro. El apóstol se refiere a esto en Efesios capítulo 6, verso 14. Si alguien puede leerlo para que no nos atrasemos, hermanos, se lo agradezco. Por favor, el que lo tenga primero, el hermano Gabriel, como siempre. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo también le indica lo mismo a los hermanos que están en Éfeso. Y le dice, estad pues firme y ceñid los lomos con la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra del Señor. En Efesios 6:14 dijimos que encontramos esta misma expresión. Y esta misma expresión la encontramos en... Vamos a esperar un poquito. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Quién dijo esto? Lucas 12:35. ¿Alguno tiene su Biblia? Búsquelo. Hay algunos que están resaltadas las letras con rojo donde habló el Señor Jesús. Si no me equivoco. ¿Sí? ¿Encontraron, hermanos? ¿Están allí? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas también estén encendidas. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Él da la instrucción, refiriéndose aquí que debemos estar despiertos, que debemos entender en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Estén ceñidos vuestros lomos y también vuestras lámparas estén encendidas.
Continuemos, hermano Gabriel, por favor. Pasemos a la próxima, por favor. Va a ir avanzando. Versículo 14. Aquí cambia el título y dice una vida santa. Primero, una mente santa. Ahora, una vida santa. En 2 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice así la palabra del Señor. Por medio de las cuales nos ha dado grandísimas. 2 de Pedro estoy. ¿No me equivoqué, hermano? ¿No? ¿Sí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Volvamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14. Verso 14, ¿dónde estamos? Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Y qué nos decía recién lo que acabábamos de leer? En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es nuestra naturaleza divina. Habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia que también habita en el mundo. Volvamos a la diapo, por favor. Si no entienden, no se preocupen, que yo se los voy a resumir. Somos participantes de la naturaleza divina. Debimos vivir de acuerdo a esa naturaleza. No os conforméis, dice, a los deseos que antes teníamos, según Efesios capítulo 17, verso 24. ¿Qué? Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Esto pues os digo y requiero en el Señor: ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia trae como consecuencia la dureza del corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cuál es el consejo que da la palabra del Señor en Pedro? Que nosotros, como hijos de Dios, en 1 de Pedro, donde estábamos, verso 14, 1:14, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y aquí muestra parte de esos deseos que están en el mundo y que quizás en alguna oportunidad nosotros también nos acercamos a ellos. Lo que está diciendo es lo siguiente. Yo les voy a contar la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía un soldado que llevaba su mismo nombre, pero este soldado era medio rebelde, medio porfiado, bastante alejado de lo que era Alejandro Magno. Y un día llegó a oídos de Alejandro Magno el comportamiento de este soldado. Y Alejandro Magno lo llamó y le dice: mira, tú tienes el mismo nombre que yo, por tanto compórtate como corresponde, o te cambias de nombre. Es lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios y Dios nos manda a comportarnos como hijos de Dios, ya no pensando en satisfacer los deseos que antes teníamos, siguiendo las corrientes del mundo y los pensamientos del mundo. Ahora no.
Ahora debemos conducirnos como hijos de Dios, teniendo en cuenta que nuestro Dios es santo. El verso 15 nos recuerda la llamada, sino como aquel que es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 15 nos recuerda la llamada a la santidad que tenemos como hijos de Dios. Y es allí donde Pedro el apóstol quiere apuntar. Hermano, hermana, despierta, date cuenta quién eres en Cristo, qué tienes en Cristo, cómo el Señor te arropó, te trajo para sí, cómo Dios te sostiene en su mano y como dijo nuestro hermano Sebastián, todo lo que está en mi mano nadie la puede arrebatar de allí. Entiende, amado, entiende, amada, tu herencia está en los cielos. Busca a Dios, conságrate a Él. Esfuérzate por vivir más acercándote a Dios que acercándote al mundo y a sus deseos. Mira y despierta cuánta bondad tuvo Dios, que a través de los siglos Él se reveló a tu vida. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes, hermana? ¿Entiendes cómo Dios tuvo que hacer todo lo que hizo? Como cantábamos recién, como desde el cielo a un pesebre, de un pesebre al Calvario, y del Calvario vino a tu vida para traerte buenas noticias, que hay salvación en Cristo Jesús el Señor. Y esta salvación estuvo oculta todo aquí en el Antiguo Testamento. Isaías escribió y no entendió, pero fue por gracia y amor, amado, amada, revelado a tu vida, y hoy entiendes que Dios te escogió, te apartó, te separó para que ya no vivas la vida que vivías, sino que puedas vivir una vida en Cristo, entendiendo que eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, hermano, las cosas viejas pasaron, hermanas, todas Cristo Jesús las ha hecho nuevas. Y como todo ha sido hecho nuevo, Él te manda a vivir conforme a ese Padre que dices que le sirves, que le cantas. Él es santo, por tanto tú debes ser santo. Esfuérzate, hermano, porque es difícil, porque a mí me cuesta, porque a todos nos cuesta. Pero debemos esforzarnos cada día por dejar atrás el pecado y comenzar nuevamente a activar nuestro espíritu, que nuestro espíritu se llene de Dios, se llene de su palabra, para que cuando venga la lucha de la carne con el espíritu, sea el espíritu el que venza la carne, porque el espíritu fue alimentado y no la carne. Entiende, hermano, entiende, hermana, eres peregrino, estás de paso aquí en esta tierra. Tu ciudadanía no está en la tierra, tu ciudadanía está en los cielos. Y cuando Cristo el Señor sea manifestado, cuando Él venga por su iglesia, entonces podrás ver, tus ojos verán en aquel que hoy te alegras con gozo inefable. Tus ojos lo han de ver. Tus ojos lo han de ver. Es necesario que aquí tengamos luchas, que aquí tengamos pruebas, que aquí tengamos dificultades, que aquí nos cueste orar, que aquí nos cueste leer, que aquí nos cueste entender la palabra de Dios. Sí es necesario, pero esforcémonos en poder dedicar tiempo para Dios. No eres de aquí. Dios te sacó. Dios te apartó para que seas pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El valor incalculable de la redención.
el valor incalculable de la oración que hemos recibido a través de la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pedro nos recuerda que no fuimos rescatados con cosas perecederas como el oro o como la plata, sino con la sangre de Cristo, una sangre inmaculada, una sangre sin mancha. ¿Cuántas veces a la semana vas a la cruz? ¿Cuántas veces a la semana te postras sobre tu cama o donde quiera y reconoces la obra de Cristo? Es que solo una cosa te puede dar aliento. Es que no fuiste rescatado ni con oro ni con plata. Fuiste rescatado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, destinado desde antes de la fundación del mundo para que viniera y tomara tu lugar, mi lugar. La sentencia era clara. Estaba Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en los cielos. El hombre cayó, el hombre pecó, se apartó de Dios. Y la sentencia es que la ira de Dios está sobre todo aquel que nace en esta tierra. Y había una sola forma de poder redimir a este hombre, de poder salvar a este ser. Y mientras, imaginemos, Dios estaba allí en su trono, viendo a la humanidad perdida en sus delitos y en sus pecados, muertos y condenados al infierno, viene el Señor Jesús y dice: yo voy a salvarlos, yo voy a tomar su lugar, yo voy a hacer la propiciación. Y eso significó que nuestro Señor Jesucristo haya dejado su reino, haya dejado todas las huestes celestiales que le adoraban de día y de noche, y siendo santo, Él se hizo pecado por nosotros en la cruz. Siendo justo, recibió un juicio injusto. Siendo santo, puro, sin mancha, sin pecado, por nosotros se hizo pecado. No teniendo Él ni merecedor siquiera de la maldición, Él tomó mi maldición. Él se hizo maldición. Él fue escupido, Él fue azotado, Él fue menospreciado. Él fue desnudado en la cruz del Calvario. Él fue coronado con una corona de espinas. Sobre sus manos colocaron clavos, sobre sus pies colocaron clavos. Su costado fue traspasado. Pero eso no es todo, hermanos. Es entender que la ira de Dios, Cristo el Señor la soportó en la cruz. Él la llevó, Él la tomó. Y la tierra tembló, el cielo se oscureció, todo se sacudió, porque Dios estaba cargando y desatando toda su ira en su Hijo bendito y santo, cargando culpas que Él no tenía, pero que tú tienes, que yo tengo, cargando pecados que son tuyos y son míos, y derramando su sangre en aquella cruz para traer hasta ti la salvación de tu alma, y poder entender ahora que nada tenías que hacer, que fuiste escogido por Dios, que fuiste apartado por Dios para vivir una vida conforme a ese Dios que te salvó, que te buscó. Y entender de que, como cantábamos la última alabanza, Él resucitó. Cristo nuestro Señor resucitó, hermanos. No está muerto. Él vive y vive por los siglos de los siglos. Y nosotros viviremos con Él. Tu alma es eterna. Estás de peregrino aquí en la tierra, de paso aquí en la tierra. Pero vive de acuerdo a como Dios te quiere que tú vivas. No haciendo tu voluntad,
ni la voluntad de los hombres. Llena tu espíritu con su palabra. Dedícate a la oración para que puedas tener victoria cuando tu carne te diga no. El término vana manera de vivir hace referencia a la forma de vida pecaminosa y alejada de Dios que llevábamos antes. Y el término rescatados se refiere a ser liberados o a ser salvados. De acuerdo a Gálatas capítulo 3, verso 13, que también nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado del madero. ¿Quién fue colgado del madero? Cristo Jesús. ¿Cuál era el título? Maldito todo aquel que es colgado del madero. La salvación no es cualquier cosa, hermano. No es para tomarlo a la ligera. Por eso debemos, a la luz de su palabra, examinarnos y darnos cuenta de la grandeza de Dios, del inmensurable amor que Dios tuvo para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Dios de toda gracia y de toda bondad y misericordia nos ayude para seguir en este caminar, porque somos peregrinos y más encima extranjeros, porque necesitamos todos los días de Él, todos los días, hermano. No es día por medio y cuando yo me acuerdo. Todos los días necesitamos la fortaleza de parte de nuestro Dios. Él no te ha dejado, hermano. Él no te ha dejado, hermana. No lo va a hacer. Él no se ha alejado. Somos nosotros los que nos alejamos. Esforcémonos por vivir una vida santa. Con la ayuda de nuestro Señor, en una próxima oportunidad, Dios permitirá que podamos renovar una vez más el estudio de su palabra. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Santo, cuando nos acercamos hasta tu presencia y contemplamos tu santidad, podemos entender en nuestra mente que es finita, que poco entiende, porque nos cuesta, Señor. Podemos entender lo que es tu santidad y lo que tú nos pides. Podemos reconocer que muchas veces en nuestra vida estamos lejos, pero lejos de ser aquello para los cuales tú nos rescataste. Y en eso te pedimos perdón, Padre eterno, porque nos hemos dejado, porque muchas veces también han sido los afanes los que nos conducen a alejarnos de ti. Y porque inconscientemente o quizás conscientemente nos afanamos más en las cosas de este mundo y descuidamos las cosas que son eternas. Perdónanos porque queriendo hacer lo bueno hacemos lo malo. Eso es lo que somos. No podemos decir que ante ti hemos vivido una vida conforme a tu palabra, porque estaríamos a ti mentirosos. Sino muy por el contrario, Padre Santo, hemos fallado como hijos de Dios. Muchas veces. Muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos pecado y muchas veces nos hemos alejado. Y otras tantas hemos defraudado y hemos dejado y hemos pisoteado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que eres un Dios de amor y que tú mejor que nadie nos conoces. ¿Qué podemos hacer sino llegar a tus pies por medio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y pedirte perdón?
y pedirte que nos des las fuerzas para que podamos reflejar a ese Dios al cual servimos, no solo aquí en la iglesia, sino fuera de ella. Ayúdanos porque necesitamos de ti. Fortalécenos porque necesitamos de tu fuerza. Ayúdanos a entender de que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Ayúdanos a ver nuestra morada que está en los cielos y a entender que ese Dios justo ha de juzgar en forma imparcial a todos nosotros. Bendito Dios, queremos pedirte que avives nuestros corazones. Aviva nuestros corazones para que volvamos a ese primer amor. Porque los afanes de la vida, los quehaceres, las preocupaciones y aún nuestros propios deseos nos han alejado de ti. Perdónanos, porque a veces es tan débil nuestra fe. Perdónanos, porque muchas veces nos hemos equivocado y hemos pecado contra ti. Solo tú eres santo. Y es por ello que te rogamos que nos ayudes para ser santos, como tú quieres que seamos santos. Bendito Dios, que tu palabra descanse en nuestros corazones. Y así como llegó a nuestra mente y pudimos entender parte de ella, baje a nuestro corazón y se atesore allí. Porque con los afanes de la vida nuestra mente se va a olvidar. Ayúdanos para que en el transcurso de esta semana también podamos tener momentos para leer, para escuchar tu palabra, para meditar en ti, para orar, para buscarte, para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, bendice tu palabra, la cual es bendita en cada uno de nuestros corazones. Tú seas con nosotros, dándonos tu entendimiento y el conocimiento de tu palabra también. Despeja nuestras dudas. Ayúdanos a vivir conforme al propósito por el cual tú nos llamaste. Gracias te damos por lo que hasta aquí hemos podido realizar y descansamos en tu palabra. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza ahora y por toda la eternidad. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.